Hablamos de que se puede decir también que hay una relación directa cuando hablamos del steampunk y de la literatura que está realizando Sacha Hanning, cuando nos damos cuenta que Valparaíso, por ejemplo, es un escenario perfecto, porque equivale exactamente a lo que está sucediendo con París o Londres del siglo XIX. Es un escenario completamente cosmopolita, donde los inventos están llegando casi al momento que se hacen. Valparaíso tiene, ¿cierto?, las primeras cámaras de cine de Chile y tiene, digamos, todos los instrumentos musicales que se están usando en el mundo, y por lo tanto el desarrollo de la fotografía, etcétera, y además el trabajo de las colonias, ¿no? Los ingleses, los alemanes, los franceses, los italianos, que están trayendo acá, digamos, su aporte y se están quedando. Por lo tanto, entonces era muy interesante y estaba, como se dice en jerga futbolística, dando botes ahí en la cancha, el hecho de que alguien tomara la relación entre Valparaíso y el steampunk, y ese fue el trabajo del grupo Cetáceo Negro, quien justamente a partir de esas coordenadas empezó a crear, digamos, un mundo y una imaginería que están agrandando el espíritu y el imaginario steampunk, ya no solo en Europa, sino que lo están trayendo a nuestras tierras. ¿Puedes contarnos un poco más de eso, Paulina? Sí, bueno, Cetáceo Negro nació por que dio Marcelo sobre el steampunk, y ahí conocimos específicamente qué se trataba esta estética. Se adaptó súper bien al tema de Valparaíso por las coincidencias que estaban alrededor del mundo, pero aún así el steampunk se adapta súper bien a casi toda la historiografía de diferentes países. O sea, independiente de que aquí en Chile haya existido o no algo parecido a la época victoriana, a diferencia, por ejemplo, de México, que estaba toda la época de revoluciones, allá también se hace un steampunk. Un steampunk que está basado a su propia historia. Y también aquí en Chile, en diferentes partes, se puede hacer como la Sacha igual decía que en varias partes de su libro se había acercado un poco a la historia y a las leyendas de Chiloé, por ejemplo. Eso es algo que pasa es súper frecuente en la literatura steampunk, que se utiliza esta estética y se vuelva a las raíces del país de uno, porque ya el steampunk no pasa solamente, por ejemplo, en las calles inglesas, o no pasa solamente en los bares de París. El steampunk también pasa en el puerto, aquí en Valparaíso, o en el oeste mexicano, por ejemplo. Entonces, esa es la gracia del steampunk, de que se abre súper bien a cualquier tipo de espacio físico. Para los que quieran ir conociendo más, pueden buscar con la publicación de los chicos, donde hay un adelanto de todos sus trabajos, de los 9 integrantes originales, noticias para los que a veces están descubriendo, a veces sienten que están solos y dicen solamente me puedo comunicar con la gente que está haciendo esto en Santiago o en España. Ahora saben que hay un grupo que está trabajando aquí en nuestra región y por lo tanto van a realizar encuentros, se van a poder reunir, van a poder intercambiar sus visiones, y eso va a hacer crecer este movimiento, así que los invitamos a conocer más Cetáceo Negro. Pero ahora vamos hacia el libro que lo bien introducía Paulina, Secretos perdidos en Ayasnea. Cuando su primer libro, entre los 15 y los 16 años, estaba ambientado en Londres, ¿cierto? Era un libro de gran y fuerte carácter europeo, pero estaba, digamos, la mirada que tenía alguien desde acá, una niña, ¿cierto? Alguien que había leído a Sherlock Holmes, que había leído a Conan Doyle y que estaba escribiendo sobre esos temas, pero luego cuando diste el salto, porque eso realmente es la prehistoria de tu literatura, diste el salto y descubriste un lugar, ¿cierto?, que es muy importante para el mundo de las sagas, para el mundo de la gente que crea espacios media. No existe la literatura que conocemos, ¿cierto? Si no hay un Howard, no tenemos, digamos, ese mundo que conocemos. No podemos tener a los héroes parados en el limbo, en un territorio bosquejado. Tiene que haber un lugar que sea creíble, que tenga atmósfera, densidad, que tenga geografía, y eso surgió en ti por esa cruza natural de un pie puesto en Chiloé y un pie puesto, ¿cierto?, en la quinta región, y por lo tanto Ayasneda se nutre tanto de Chiloé y Valparaíso. Conversemos un poco del origen de Ayasneda.
La verdad es que desde muy chica he estado muy influenciada por lo que son los bosques del sur. Siempre me ha gustado las casas con los techos de lata, siempre me han gustado las tejas de madera cubriendo las paredes, las ventanas que cuando uno ve afuera solo se ve el gris del cielo y la lluvia cayendo y uno sabe que dentro está como seguro, pero no sabe lo que hay afuera. Crecí muy conectada a las leyendas, muy conectada al no vayas a sacar ese tronco de la playa porque puede ser una tabla del Caleuche y te vienen a penar después. Y cuando empecé a escribir este cuento, que era La lógica de la muerte, que trata sobre un pueblo hacinado en medio de un bosque en el que comienzan a ocurrir diferentes asesinatos, empecé a pensar, bueno, yo estoy pensando que estoy en Chiloé, o sea, este pueblo está en Chiloé, pero en Chiloé las brujas son un poquito diferentes, aunque hay brujas en este cuento. En Chiloé no hay zeppelins que lleguen al pueblo, en Chiloé no hay trenes, no hay máquinas a vapor, no hay manivelas eléctricas, no hay nada de eso. Así que creo que tengo que inventar mi propio mundo, tengo que inventar mi propio espacio. Y la verdad es que Alasneda fue nombrado de manera natural varias veces en el primer cuento, hasta que adquirió como identidad propia. Y me di cuenta que este mundo era Alasneda y tenía que agrandarlo. Alasneda no es el pueblo en el que ocurre la historia, pero sí es la capital de este país. Y le da toda identidad. Después, cuando fui desarrollándolo, empecé a ponerle más elementos, empecé a investigar más. Ocurren muchos hechos que tienen su paralelismo en el mundo real y fui investigando mucho sobre leyendas, especialmente con el tema de las brujas, el imbunche, el caleuche y obviamente con lo que es la estética steampunk, que si bien el caleuche en nuestro mundo es un barco fantasma, en este sería un barco fantasma que vuela y que tiene tripulación zombie, o no sé, el imbunche es aquí un enano en las alcantarillas, y todos tienen sus propias características. Y otro elemento importante son los científicos, que eso no hay en Chiloé, porque ni siquiera tenemos puente. Pero estas como ganas de inventar, estas ganas de hacerle frente a la magia, pero con mis propios métodos, con mi propia tecnología, con las cosas que yo encuentro en el armario y empiezo a acoplar hasta crear un guante que mueve las cosas o un barco que vuela, es la otra característica de Alasneda que la separa de nuestro mundo. Y eso sería... Cuando creaste Misterios y Revelaciones en Alasneda, que son dos cuentos que están conectados con los personajes en los que le sucede una historia y que permite, digamos, ser leído como una gran tradición y como un drama que se desarrolla en el tiempo, una tragedia diríamos mejor, aparecieron también una serie de elementos que luego han continuado y que en Secretos Perdidos en Alasneda también están presentes, pero varían, que son el hecho, digamos, de que las mujeres son las fuertes y los hombres son los débiles. Y esto, digamos, que podría molestarnos, ¿cierto?, como lectores. En realidad, si uno lee literatura fantástica se da cuenta que ha sido una característica muy notable del mundo de los escritores fantásticos, de darse cuenta que obviamente a veces los seres más pequeños, los más desposeídos, los que tienen menos características que podrían ser heroicas, son los que de repente les toca la mayor misión de sus vidas, ¿no? Pensemos, ¿cierto?, en el Hobbit, por supuesto. Pero también está el hecho de que todo lo que nosotros llamamos minorías, la literatura fantástica contemporánea la ha tomado como una especie de referente y de símbolo de esto, ¿no? Tenemos, ¿cierto?, enanos que comandan grandes naves espaciales, o tenemos, ¿cierto?, mujeres, ¿cierto?, o homosexuales incluso, que están a cargo de la temática, y no solamente son un elemento más del escenario, sino que son quienes desarrollan y llevan adelante la historia, son los protagonistas y los héroes. Pero en el caso tuyo, conociendo más de tu biografía, y eso es interesante, puedes contarlo, por qué las mujeres son tan importantes en el mundo de Alasneda y por qué también son tan importantes en la vida de Sacha Hanning. Creo que no concuerdo con lo que acabas de decir, en nada. La verdad es que en ambos libros hay
un nivel bastante equilibrado entre ambos. Si bien en el primer libro hay un personaje que es masculino, que es un poco más débil, la idea era el desarrollo de ese personaje para que al final él cobrara valor y salvara a su esposa, que había sido condenada, porque algo importante del primer libro es que se trata sobre la cacería de las brujas. Hay un grupo de gente que agarra a las brujas y la mete como en campos de concentración, manicomio, la separa de la sociedad. Y una de estas brujas estaba casada con el protagonista del libro, que es hombre, y él, que en toda su vida no había movido un dedo por alguien más, decide arriesgar su vida por ella. Y esa es la temática del libro, o sea, no creo que haya como ahí un juego de poder. En el segundo caso, sí hay un personaje que es más débil también, como tú me habías comentado hace tiempo, pero el personaje principal, uno de los personajes principales, que es Thomas Berger, sigue siendo muy parejo, entonces no creo que sea como que las mujeres son más fuertes que los hombres en el libro. Sí hay un desarrollo diferenciado de los personajes, y los personajes cobran valor a través de las páginas del libro. Y cuando llegamos a tu nueva novela, a Secretos Perdidos en Avellaneda, ¿esto continúa, se mantiene, varía? En Secretos Perdidos en Avellaneda cada personaje tiene su desarrollo personal. Hay algunos que deben aprender de humildad, hay otros que deben aprender de sus límites. Por ejemplo, Tamara Salomé, que al principio del libro cree que la vida está a sus pies, que ella sabe todo sobre todo y que nadie le puede hacer frente, y en la página siguiente está en un barco pirata a punto de ser asesinada. Y tiene que aprender a decir, ¿sabes qué? Yo no me puedo esto, yo no puedo reparar un barco tan grande sola. Y hay otros personajes que parten también muy débiles, muy temerosos, pero que se obligan a sí mismos a adquirir valor frente a situaciones que deben afrontar de otra manera. Siento que cada personaje es un mundo, y que a pesar de que en 290 páginas no se puede hacer un mundo por cada personaje, uno sí puede imaginar, o uno sí puede hacerle una vida, una transformación, tridimensionalidad a cada historia, y también a cómo se comportan los personajes según sus rasgos. O sea, siempre me preocupo mucho de que si un personaje supuestamente es muy temeroso, no va a ser el primero en levantar la mano cuando haya que saltar del barco.